de empleo, recuerden ustedes que para septiembre-octubre, ahora nos lo va a decir bien nuestro invitado, se está conociendo el nuevo número del empleo en la Argentina y el mayor temor obviamente es que haya habido una caída registrada en estos primeros 6 meses del año y que eso sea muy importante en un contexto de recesión y economía, podemos decir, en caída o con caída de actividad. Vamos a hablar con Aldo Abram. Aldo es economista. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Nuriam soy. Muy bien, Bueno, un me alegro. gusto estar charlando contigo. Buen Igualmente. día. Aldo, hablemos de los números de empleo que se vienen. Todavía tal vez es un poco prematuro porque falta para conocer la cifra, pero obviamente no es lo mismo hablar de una caída del empleo con una actividad de mucho movimiento que con una actividad quieta, ¿no? Y no es lo mismo hablar de caída del empleo, pero con generación de empleo al mismo tiempo, que sin generación de empleo genuino. Sí, lamentablemente en la Argentina hemos entrado en recesión en el último trimestre del año pasado y eso lo que ha gestado es una caída del empleo, ¿no? Y ahí tenemos un problema serio, dos problemas. Para que vuelva a crecer el empleo, por un lado hay que generar reactivación de la economía. Y por el otro lado, la verdad es que en la Argentina cada vez que hemos tenido procesos de recuperación económica o algún crecimiento, lo que se nota es que la capacidad que tiene de generación ese crecimiento de la economía en términos de gestar empleos es muy baja, ¿no? Y ni que hablar si estamos hablando de empleo en relación de dependencia, casi no Sí, claro, existe. claro. Por eso, ¿Qué crece más, el empleo público o el empleo privado? Si es que crece en mira, alguna de las dos áreas, en alguno de lo los que ámbitos. Lo que se observa es que, por ejemplo, entre 2012 y 2023, ¿sí?, la cantidad de gente que salió a buscar empleo aumentó en 21%. La cantidad de empleo en relación de dependencia, en blanco, que se generó en 11 años, Ujú. es menos del 5%. Menos del 5%. 0,2% Ujú. por año acumulado, ¿no? Que después se va acumulando. O sea, nada, absolutamente nada. ¿Dónde fue esa gente? Porque a algún lado tiene que ir a ganarse la vida, ¿no? Por Ujú. supuesto, a la informalidad han ido muchísimos, porque por algo la informalidad es 40% siempre o más todavía del empleo en la Argentina, ¿no? Pero también, por ejemplo, fue a parar al sector público. ¿Por qué? Porque como la gente está buscando empleo y está desesperada, los políticos que han generado esa situación de baja gestación de trabajo en el sector privado, lo que hacen es tomarlos en el sector público, donde no tienen ninguna función para cumplir, seguramente, como si fuera un seguro de desempleo disfrazado, y eso ha crecido en ese periodo 31%. Y la Ujú. gente que no logra un empleo público, bueno, se la rebusca como puede. Ya dije el tema de la informalidad, pero los que son, los que trabajan en forma independiente, pero normales, monotributistas, autónomos, esos han crecido, ese empleo ha crecido 36%. Pero Claro. claramente tenemos un problema, ¿no? Y el problema, si uno mira esto en el tiempo, lo único que hemos tenido en los últimos, si vos tomás, por ejemplo, los últimos 20 años, es una continua que más del 50% de los argentinos o estaba desempleado o estaba en la informalidad o tenía un seguro de desempleo disfrazado de empleo público. Con lo Sí. cual, eso te demuestra que tenemos una legislación laboral, porque lo único común, todo ese tiempo hubo gobierno de todos los pelajes, reactivaciones, crecimiento, y Sí, siempre fue así, es la legislación laboral la que falla, ¿no? La que hay que claro. cambiar para que se pueda generar más empleo con el mismo crecimiento, ¿no? Ujú, ujú. Em,
¿Crees digo, porque nos vamos a enterar, de acuerdo a lo que están diciendo todos los analistas, de una caída en el empleo o de, no sé cómo se dice en términos reales, digo, un aumento del desempleo muy, muy importante? ¿Qué pasa con esa gente en este contexto? ¿Se reinserta o pasa a formar parte de lo que termina siendo la pobreza estructural de la Argentina? No, le va a costar reinsertarse en el actual contexto. Por eso también es importante ver cómo generamos una reactivación. Algún empleo puede llegar a generarse en el segundo trimestre a partir de un mayor movimiento que traiga la cosecha, puede ser. Lo que sí sabemos es que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre de este año se perdió mucho empleo, la gente tuvo que reubicarse por ahí, con suerte, en la informalidad. Sí. Pero para que haya una reactivación en la economía, lo que tenemos que garantizarle a los argentinos es que hacia adelante haya un cambio de rumbo. Lo que gestó esta recesión fue que el año pasado, en el segundo semestre, fue creciente la expectativa de que íbamos a una crisis, incluso una hiperinflación. Los argentinos ya tenemos mucha experiencia, lamentablemente, en esto de las crisis, porque hemos vivido demasiadas ya, y eso lo que hace es que inmediatamente dejemos de consumir y de invertir para ahorrar en divisas, ¿sí?, para poder enfrentar esa crisis y originar el impacto negativo que tiene sobre el bienestar de nuestras familias. Claro. Y las empresas que tienen miedo a esta crisis también dejan de invertir. Si Claro. todos dejamos de consumir y de invertir, la demanda interna se derrumba y con él el nivel de actividad, porque ¿para quién vas a trabajar o producir? Ahora hay que cambiar esta expectativa de la gente, que empiece a confiar en un cambio de rumbo, que es lo que votó el 19 de noviembre la mayoría de los argentinos. Los rumbos de las economías se fijan por leyes, y las leyes, excepto muy pocas, que se pueden cambiar por DNU y en determinadas circunstancias, la mayoría las tiene que cambiar el Congreso, y ahí la verdad es que no nos están dando la señal de que están apoyando ese cambio de rumbo. Y si no cambiamos de rumbo, ¿por qué los argentinos vamos a cambiar de actitud? Vamos a seguir ahorrando en divisas, dejando de consumir y de invertir, y esto va a seguir con una recesión. Ahora, ¿qué pasaría si el Congreso se pusiera las pilas, decirlo así, y de una buena vez aprobara el paquete de leyes que se ha mandado para empezar un cambio de rumbo? Porque esto es mucho más liviano que la ley base anterior, sí. Y darnos esa señal de que no vamos a una crisis. Y probablemente uno le diría, mira, yo a mi mujer, antes salíamos a comer 2 veces por mes, nos daba un gustito, dejamos de hacerlo porque íbamos a una crisis, teníamos miedo, o mirá, la pieza está muy, muy mala, la pintura, no lo llamamos al pintor porque teníamos miedo, vamos a llamar al pintor, vamos a ir a comer afuera, las empresas van a empezar a invertir un poquitito, y eso funciona como una bola de nieve que vos tirás chiquitita, gigante, ¿no?, desde allá arriba, y se termina y que empieza gigante a sumar cada vez más gente que, claro, porque alguien gastó, otro invirtió, está mejor, y se arma una reactivación. Y esto no es que pasa en la Argentina, acá pasa con más violencia por una triste historia, pero pasa en todos los países del mundo. Si no nos dan esa señal nuestros legisladores, estamos complicados, ¿sí? Aldo, te pregunto para cerrar, ¿cuándo se arregla esto? Y cuando salga la ley, alguna ley que demuestre una voluntad de la mayoría, no voy a pedirle de todo ni nadie, sean todos dentro del Congreso, pero una mayoría de nuestros legisladores, los políticos que están en el Congreso, de que realmente quieren un cambio de rumbo. Y si simplemente va a haber un grupito de la tripulación de este barco que va a estar alertando que está un iceberg ahí al frente y tirando digamos, tirando para el lado de cambiar el rumbo, y el resto para no cambiarlo, la gran mayoría, el iceberg no lo vamos a tragar. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes, que tengan bien. Buena tarde y buena semana. Igualmente. Aldo Abraham, economista, pasaba por Canal E. Hacemos una pausa, no se vayan, ya venimos.